Buenas tardes, muchas gracias por conectarse hoy a Zoom. Entonces, en el día de hoy vamos a comenzar con la presentación de un caso clínico. Llega a consulta un hombre de 46 años y refiere que hace 6 días perdió súbitamente la visión en el ojo derecho, inició de forma aguda y refiere que en el momento presenta visión borrosa, halos y metamorfopsias. Como antecedentes importantes tiene rinitis alérgica, fuma y farmacológicos usa desloratadina, mometasona spray nasal y hace 2 semanas se aplicó una inyección de betametasona intramuscular. En cuanto a los antecedentes oftalmológicos, es ambliope del ojo izquierdo. Cuando lo examinamos encontramos que en el ojo derecho tiene una visión mejor corregida de 20/50 y en el ojo izquierdo de 20/200. El segmento anterior está normal y en el fondo de ojo se evidencia un desprendimiento seroso extenso en el área macular. Aquí lo podemos ver, tal vez pues no se ve bien el relieve, pero ya vemos con los otros paraclínicos, vendría siendo en toda esta área, tenemos pérdida del brillo foveal y tenemos un desprendimiento seroso. Entonces se le pide una angiografía fluoresceínica de ese mismo momento y vemos en toda esta zona central como un aumento de la fluorescencia, estamos en la fase venosa temprana y también vemos unas áreas de hiperfluorescencia focal perifoveal. En una fase más tardía ya vemos que hay fenómeno de pooling, que aquí hay una hiperfluorescencia difusa de aproximadamente 3 diámetros de disco con compromiso foveal y vemos zonas de escape también, aproximadamente 3. En el ojo izquierdo tenemos un defecto en ventana, pero ya es en la mácula temporal sin compromiso foveal. Ese recordemos que es el ojo ambliopio, no tenemos más hallazgos. Y tenemos en el OCT macular un desprendimiento seroso con compromiso foveal extenso y un grosor macular central muy aumentado de 570 micras. En el ojo izquierdo vemos que se conserva el contorno foveal, pero alcanzamos a ver un defecto en la zona elipsoide que podría corresponder a secuela de daño previo. Entonces, con esta historia clínica y estas imágenes, llegamos al diagnóstico de una corioretinopatía central serosa multifocal del ojo derecho y ambliopía del ojo izquierdo. Entonces, ante este diagnóstico, ¿qué conducta tomarían? Pues en este caso es muy controvertida la conducta que se puede dar, pero en este caso se decidió usar antiangiogénico, 3 dosis, una mensual, se puso diclofenaco tópico y dorzolamida tópica, y un OCT de control en 25 días. Entonces, a los 3 días postoperatorios de la inyección se encontró que la agudeza visual estaba en 20/40, al fondo de ojo ya se evidenciaba la retina adherida, y 3 semanas después ya teníamos una visión de 20/20 y al fondo de ojo la retina completamente adherida y reabsorción total del desprendimiento seroso. Aquí podemos ver, este es el OCT 3 semanas después de la inyección, aquí vemos cómo era de extenso el desprendimiento seroso y aquí vemos que la retina ya está adherida, pues aquí tenemos un desprendimiento mínimo residual, pero sin embargo pues se ve el cambio drástico. Luego se le puso la segunda inyección, a los 2 meses postoperatorio tenía visión de 20/20, la retina adherida, reabsorción completa del desprendimiento, los OCTs de control también ya tenía la retina completamente adherida. Se le aplicaron las 3 inyecciones, el paciente permaneció con visión de 20/20 hasta el día de hoy y no volvió a presentar recurrencias. Entonces, con esta introducción del caso, hoy vamos a hablar del tratamiento de corioretinopatía central serosa, haciendo un énfasis especial en la evidencia que hay sobre el uso de antiangiogénicos. Vamos a hablar primero de la fisiopatología, la evolución natural del pronóstico y los tratamientos disponibles. Entonces, la corioretinopatía central serosa es un desprendimiento seroso de la retina o el EPR que está confinado a la mácula y se asocia con escape de fluido a través del EPR hacia el espacio subretiniano. En cuanto a la epidemiología, es más común en hombres, sobre todo jóvenes de la 4ª a la 6ª década de la vida, sin condiciones sistémicas asociadas. Tiene una incidencia anual mayor en hombres, aproximadamente 6 veces más en hombres, y cuando se da en mujeres, generalmente es en edad más avanzada. Es más frecuente en asiáticos, hispanos y caucásicos, y es más raro en raza negra.
Los factores de riesgo es algo muy bien definido en esta patología. El más importante es el uso de glucocorticoides. Aumenta el riesgo relativo de 3 a 10 veces. Importante que es en cualquier ruta, excepto la intraocular. Este no se ha asociado con aumento del riesgo. El embarazo también aumenta el riesgo 9 veces. La personalidad tipo A, estos son como los 3 más reconocidos. Aparte de eso, tenemos medicamentos psicotrópicos, pero también se asocia a enfermedades psiquiátricas, estos dos van de la mano: hipertensión arterial, síndrome de apnea obstructiva del sueño, enfermedad de reflujo gastroesofágico, presencia de H. pylori también es importante, alcohol, agentes simpático-miméticos, ya vamos a ver en la fisiopatología por qué. La causa genética no está tan bien determinada, pero también hay reportes escasos de que puede influir. Los fumadores tienen peor pronóstico, así que todos los pacientes que vengan a consulta con corioretinopatía central serosa, hay que recomendarles que dejen de fumar si lo hacen. Y en pacientes trasplantados también aumenta el riesgo. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, esto es muy importante para entender qué tratamiento le vamos a dar. Hay dos factores que son fundamentales. Uno es el aumento de la permeabilidad coroidea y el segundo es la disfunción del EPR. Algunos postulan que primero viene el aumento de la permeabilidad coroidea, lo que conlleva una disfunción secundaria del EPR. Otros dicen que primero se daña el EPR y luego hay una alteración coroidea. Sin embargo, van muy ligados los dos. Entonces, hay diferentes teorías. La primera es la hiperperfusión coroidea. La segunda es la alteración de la barrera hematorretiniana externa, una alteración del EPR. Tenemos la teoría hormonal, que aquí nos explican cómo podrían contribuir los corticoides y las catecolaminas. Y la teoría mineralocorticoide. O también está el quinto postulado que dice que podría ser una alteración de todas las anteriores, una combinación de teorías. Entonces, la teoría coroidea, ¿qué postula? Dice que hay diferentes factores que pueden llegar a una hiperpermeabilidad coroidea. Puede haber estasis, puede haber isquemia o puede haber inflamación. En todo caso, cuando tenemos que la coroides tiene una hiperpermeabilidad, va a haber un aumento de la presión hidrostática. Esto que conlleva aumento de esta presión va a generar un desprendimiento del EPR y una alteración de la función del EPR. Cuando se daña este EPR, lo que va a pasar es que se acumule líquido subretiniano. Entonces, así es como el aumento de la permeabilidad coroidea podría llevar a un daño del EPR y al desprendimiento seroso secundario. Esta diapositiva quiero que la recuerden para mirar luego la fisiopatología de los tratamientos y ver cómo podemos atacar estas causas que generan pues toda la enfermedad. Es muy importante también que cómo llegamos a una corioretinopatía central serosa crónica, que sea en el 5% de los casos. Entonces, tenemos daño coroideo, tenemos luego la disfunción del EPR, tenemos que se acumula crónicamente fluido subretiniano, y este fluido, ¿qué va a hacer? Va a hacer un daño crónico e irreversible de los fotorreceptores, va a generar apoptosis de los fotorreceptores, y esto conlleva una pérdida visual permanente, que además se asocia más a membrana neovascular coroidea. Aquí que es importante evitar llegar a este estadio, porque cuando ya tenemos un paciente que llegó al estadio crónico, ya va a tener un mal pronóstico visual. Entonces, lo que debería hacerse es evitar llegar a este punto. La segunda teoría es la del EPR. Esta postula que el daño inicial... ¿Sí? Ahora, que el daño inicial es en el EPR. ¿Hay alguien que quiere participar? Aquí no veo las manos, no sé. Bueno, me dice. Entonces, la siguiente teoría es la del EPR. Yo estoy viendo las manos, no se preocupe, Catalina, siga adelante. Si alguien levanta la mano, yo le doy la palabra. Listo, muchas gracias, doctor. Entonces, la segunda teoría postula que el daño inicial es en el EPR y que hay una pérdida de la polaridad. Si se pierde la polaridad del EPR, ¿qué implica esto? Que se va a dañar la función de bomba. Entonces, puede ser daño focal en una célula o en muchas células adyacentes, y esto, incluso si es solo una, altera la función de bomba y hace que se acumule fluido subretiniano con todos los cambios secundarios. La teoría hormonal, esta es la que nos incluye los corticosteroides y la catecolamina. Se ha comprobado en múltiples estudios que estos están elevados en los pacientes con corioretinopatía central serosa. Esto que lleva dos cosas importantes. Una,
el flujo vascular y el tono vascular se alteran, hay una disregulación vascular coroidea. Esto nos llevaría a la primera teoría, que es un aumento de la permeabilidad coroidea, pero inducida por los corticoides y las catecolaminas. El otro efecto que tendría un aumento de estas sustancias sería que se inhibe la síntesis del colágeno, pues es un efecto secundario muy conocido. Y aquí lo que pasa es que se compromete la membrana de Bruch. También podríamos tener por esto aumento del fluido subretiniano. Entonces los esteroides van a generar una alteración de la transcripción genética, sobre todo de receptores, y se sensibiliza la vasculatura coroidea a catecolaminas. Así que puede que no solo tenga el paciente más catecolaminas, sino que es más sensible a las que tiene. Entonces va a tener un aumento de la reactividad vascular. Entonces, esta teoría postula que la corioretinopatía central serosa resulta de una alteración de la autorregulación coroidea inducida por corticoides, catecolaminas y agentes simpático-miméticos. Es por esto que en estos pacientes tenemos que buscar antecedentes de uso de corticoides en cualquier presentación, así sea tópico, y tenemos que decirle que deje de usarlos, es muy importante. La cuarta teoría es la teoría mineralocorticoide. Esto que dice que la sobreactivación de vías mineralocorticoides en tejido ocular llevan a vasodilatación coroidea, que es algo que se ha encontrado en todos los ojos con esta patología. Esto lo han comprobado con modelos animales en que han inyectado aldosterona intravítrea y que obtuvieron un resultado igualito a una corioretinopatía central serosa. Vasodilatación coroidea, engrosamiento coroideo paquicoroides, hiperpermeabilidad coroidea y secundariamente líquido subretiniano. Entonces la aldosterona intravítrea genera una corioretinopatía central serosa. Ahora vamos a hablar del curso natural de la corioretinopatía central serosa, que gracias al curso autolimitado de esta enfermedad es que en esto hemos basado todas nuestras tendencias de tratamiento. Entonces aquí es muy importante que es un proceso autolimitado, pero fíjense que está subrayado generalmente, no en todos. Entonces la forma aguda generalmente tiene una recuperación visual en 3 a 4 meses, una resolución del desprendimiento seroso, pero esto se da en 95% de los pacientes. Tenemos una forma crónica en 5% de los pacientes, y esto qué significa pérdida visual. Vamos a tener atrofia difusa del EPR y líquido subretiniano crónico. 5% no suena tanto, pero uno no quisiera quedar entre ese 5%. Entonces, el otro concepto importante son las recurrencias. Entonces, en el primer año podemos tener que 30-50% de los pacientes van a presentar recurrencias. Esto significa que van a tener posiblemente un desprendimiento crónico y pueden tener cambios del EPR y cambios en la retina neurosensorial, y pueden tener pérdida permanente de la función visual, color, sensibilidad al contraste. Otra cosa importante es que hay pacientes que quedan 20-20, pero tienen cambios en sensibilidad al contraste y color, entonces van a permanecer sintomáticos a pesar de que la visión sea 20-20. Complicaciones de esta patología, pues la más grave es la pérdida severa de la función visual, porque puede haber casos con fibrosis subretiniana, neovascularización coroidea, que hacen el 0,3 a 2% de los pacientes por ojo por año, atrofia del EPR y edema macular cistoide. El pronóstico, entonces, dicen que el pronóstico está directamente relacionado con la duración de la enfermedad. Entonces, si tenemos una enfermedad aguda, esto agudo acá lo puse 3 meses porque la mayoría de los autores lo postulan como 3 veces, sin embargo pueden encontrar que es 3 o 6 meses. Hay muchos estudios que son de 3 meses, otros de 6 meses, entonces generalmente es de 3 a 6 meses. Entonces si dura menos de este tiempo, el pronóstico es excelente. Si dura más tiempo, ya tenemos complicaciones como atrofia pigmentaria, atrofia muerte de fotorreceptores y podemos llegar a pérdida permanente de la agudeza visual. Entonces, importantísimo tener en cuenta que el tiempo de la enfermedad es muy importante para el pronóstico. Y lo que les decía, que pacientes con 20-20 y resolución de la corioretinopatía central serosa tienen reducción de la densidad de conos, y esto es lo que explica los síntomas residuales. Ellos pueden tener 20-20 y luego tener metamorfopsias, escotomas y reducción de la sensibilidad al contraste. Entonces eso significa que hay una pérdida funcional subclínica. ¿Esto por qué lo pongo? Porque en los estudios que vamos a ver más adelante, los desenlaces siempre se miran grosor macular central y visión. Entonces la visión puede ser 20-20, pero eso no significa que la calidad sea buena. Entonces en los estudios a futuro deberían incluirse desenlaces que también tuvieran que ver con la calidad visual, porque como vemos es algo muy importante en esta patología.
Entonces, el pronóstico, los factores pronósticos más importantes tenemos dos. Uno es la integridad de la unión de segmentos externos e internos de los fotorreceptores, o sea, la capa elipsoide, y la segunda es la duración de la enfermedad. Esto puede ser modificable con tratamiento, la duración de la enfermedad. Ahora vamos a ir al tratamiento de la corioretinopatía central serosa. Vamos a pasar uno por uno a grandes rasgos y luego nos enfocamos más en el tratamiento antiangiogénico. Entonces, ¿qué estamos buscando con el tratamiento de esta enfermedad? Uno es que haya resolución del desprendimiento seroso, entonces queremos que haya adhesión de la retina neurosensorial. Segundo es mejorar o preservar la función visual y el tercer objetivo es prevenir las recurrencias, porque ya sabemos que en estos casos con recurrencias tienen más riesgo de que sea crónico y que haya alteración visual. Entonces el momento del tratamiento es algo muy controversial porque lo clásico es observar 3 meses, pero en este momento de la vida ya tenemos la opción de observar 3 meses o tratar inmediatamente. Según uno pregunta entre retinólogos y va a haber toda clase de respuestas. No hay una respuesta segura para esto. Después, al final, me gustaría que los que tengan experiencia con este tema me dijeran cada uno cómo maneja la corioretinopatía central serosa y con qué tratamiento de los que vamos a ver. La indicación tradicional del tratamiento es cuando dura más de 3 meses, es una corioretinopatía central serosa recurrente, hay pérdida visual permanente por corioretinopatía central serosa en el ojo contralateral o hay causas vocacionales. Yo sé que esto es lo clásico, sin embargo, me parece muy discutible porque ¿cómo vamos a decir que por causas vocacionales tenemos que proteger más un ojo? Yo diría que en todo el mundo podríamos decir que necesita el ojo, que estamos buscando una excelente agudeza visual y tratar de disminuir el riesgo de que pierda visión, aunque tenga un trabajo que requiera más la visión o que no. Entonces me parece que es algo discutible. Y en este momento tenemos herramientas para acelerar los síntomas. Entonces, aquí hay unas reflexiones a la hora de decidir cómo tratar esta enfermedad. Una es que la mayoría de casos tienen un curso autolimitados, entonces uno se dice, observar es suficiente, ¿para qué voy a hacer un tratamiento que puede tener complicaciones? Porque todos pueden tener complicaciones, y uno para qué va a arriesgarse a complicarse si casi todos los pacientes van a resolver sin tratamiento. Entonces, eso es una cosa importante. La segunda observación importante, 5% presentan curso crónico y secuelas visuales importantes. Entonces se justifica observar y arriesgarnos a que nuestro paciente sea parte de ese 5% y presente secuelas visuales irreversibles, teniendo herramientas disponibles. Yo me hice esta pregunta, ¿ustedes esperarían 3 a 4 meses si fuera su ojo? Pues yo leyendo la evidencia y aunque no haya nada contundente, yo preferiría tratarlo, sin embargo, es algo muy discutible también. Entonces, ¿qué nos guía hacia cada lado? Observar 3 meses, pues la enfermedad es autolimitada casi siempre y no queremos tener complicaciones con el tratamiento y también costos, ¿no? Porque es algo importante. El tratamiento inmediato ayuda a disminuir recurrencias, prevenir secuelas y la severidad de la enfermedad es directamente proporcional a la duración. Sin embargo, también me van a decir los de observar 3 meses que generalmente en los estudios a largo plazo no hay cambios, muchas veces no hay cambios visuales descritos. Entonces dicen que con el tratamiento mejora más rápido, pero no se han encontrado estadísticamente cambios significativos. Entonces estamos en un terreno donde no hay evidencia contundente. Entonces, ¿qué tratamientos tenemos? La primera opción es observar y modificar los factores de riesgo. Que modificar los factores de riesgo lo debemos hacer siempre, hagamos el tratamiento que hagamos, porque pues va a mejorar, pues va a influir en algo, digo, aunque no mejore del todo, sí influye en la fisiopatología de la enfermedad. Terapia fotodinámica, tenemos láser, antiangiogénicos o terapia farmacológica. Entonces, observación y modificación de factores de riesgo se hace clásicamente en casos agudos de menos de 3 meses de duración. Esta conducta se basa en que la enfermedad es autolimitada en el 95% de los casos, pero durante el primer año podemos tener 30-50% de recurrencias, es bastante alto. Entonces, ¿qué es la evidencia de los factores de riesgo? Evidencia buena tenemos suspendiendo corticoides, entonces eso sí o sí hay que decirle a todos los pacientes que suspendan los corticoides. Tenemos que investigar qué ruta los están usando, porque hay algunos que se
que lo usan nasal o para algo y no son conscientes de que lo están usando. Entonces toca hacer énfasis en esa parte de la historia clínica y descubrir si hay algún corticoide oculto. Evidencia moderada tenemos suspendiendo los inhibidores de la fosfodiesterasa, digamos el sildenafil, y evidencia mala tenemos tratando el H. pylori, que sí está demostrado que es más frecuente en coriorretinopatia central serosa, y también dándole tratamiento al síndrome de hipopnea obstructiva del sueño. Sin embargo, esa evidencia no está buena. Entonces, lo importante es suspender corticoides, y otra que no está aquí escrita, pero que es esencial, es decirle que no fume, o que suspenda el tabaquismo. Nuestro paciente tenía corticoides y fumaba. Entonces, fotocoagulación láser. Entonces, ¿para qué es? Es para fotocoagular el EPR que está filtrando. Disminuye la duración de los síntomas, acelera la adhesión retiniana, sin embargo, es lo que les decía muchas veces, que no hay resultados de que cambie el desenlace visual ni la probabilidad de recurrencia. Y si tiene efectos adversos, puede generar neovascularización coroidea, escotomas, aumento del tamaño de las cicatrices con el tiempo y aumento de los escotomas, o que uno haga fotocoagulación foveal accidental. Por eso está el láser diodo micropulsado, entonces reduce sustancialmente el riesgo del daño retiniano estructural y funcional, tiene muchos menos efectos adversos que el láser convencional, es igual de efectivo y se ha demostrado que hay mejoría visual y anatómica en coriorretinopatía central serosa crónica, tenía muy buenos resultados. En cuanto a la terapia fotodinámica con verteporfina, que generalmente es la primera línea en Estados Unidos, lo que ellos más usan, ¿cómo funciona? Va a inducir una hipoperfusión coroidea local, que como sabemos ya, pues la fisiopatología de esta enfermedad es que hay una hiperpermeabilidad coroidea, hay un aumento del calibre vascular coroideo. Esto ataca justo ahí. Entonces va a inducir el remodelamiento vascular y daño de la coriocapilares. ¿Esto qué hace? Que disminuya la hiperpermeabilidad coroidea y resuelva el desprendimiento seroso. Tiene beneficios, pero también tiene efectos adversos. Entonces, beneficios, nos va a mejorar la agudeza visual y el grosor macular central versus placebo a largo tiempo. Y efectos adversos, podemos tener pérdida visual. Tenemos reportes en que hasta 45% de los pacientes tienen alteraciones de los fotorreceptores después de terapia fotodinámica, atrofia del EPR, isquemia coroidea y neovascularización coroidea. Es por esto que han hecho terapia fotodinámica con reducción de dosis y reducción de poder. Es más eficiente la reducción de dosis porque dura más en el tiempo los efectos. Y tenemos terapia farmacológica, pero hasta el día de hoy la evidencia es pobre, lo cual no significa que no funcione, sino que no tenemos evidencia de que funcione hasta el día de hoy. Entonces tenemos antiglucocorticoides, que algunos estudios dicen que sí resuelve el desprendimiento seroso. Tenemos inhibidores de anhidrasa carbónica, antiangiogénicos y uso de aspirina. Entonces ahora ya vamos a ir como al punto clave de la revisión, que la pregunta es que si sirven o no sirven los antiangiogénicos. Antes de terminar toda la discusión les voy a decir que no hay evidencia contundente, sin embargo es muy interesante todo lo que se encuentra. Entonces, primero vamos a analizar por qué podrían servir. Pues ya todos sabemos que los angiogénicos, el factor de crecimiento endotelial vascular aumenta la permeabilidad vascular. Estas son células del endotelio, digamos, coroideo, se unen por claudina y ocludina. Esto hace que no sea permeable, ¿cierto? Que no pase todo el contenido luminar. ¿Qué va a hacer el factor de crecimiento endotelial vascular? Va a hacer que no funcionan la claudina y la ocludina, va a alterar su función, consecuentemente vamos a tener una hiperpermeabilidad. Entonces, pues el antiangiogénico va a reducir esta permeabilidad vascular. También se han hecho estudios, este estudio es del 2018, en que estudiaron el humor acuoso de pacientes con coriorretinopatía central serosa aguda, crónica y recurrente. Entonces, ¿ellos qué encontraron? Que hay un aumento de las citoquinas proinflamatorias, interleuquina 6, interleuquina 10, factor quemoatrayente de monocitos y de antiangiogénico A y factor de crecimiento similar al placentario en humor acuoso de ojos con coriorretinopatía central serosa crónica.
Dicen que, aunque sea de humor acuoso y no humor vítreo, sí pueden estar muy relacionados. En ojos que tienen aumento en cavidad vítrea, estos factores también es en humor acuoso, se correlacionan. Entonces, este hallazgo es muy importante porque, aunque no haya en la aguda, ellos postulan que los factores angiogénicos y proinflamatorios pueden inducir que haya una perpetuación de este desprendimiento seroso y que estos pacientes tengan corioretinopatía central serosa crónica. Entonces, ¿por qué podría funcionar? Porque hay aumento de factor de crecimiento endotelial vascular en la corioretinopatía central serosa crónica y porque el antiangiogénico reduce la hiperpermeabilidad coroidea. Además, acelera el tiempo de resolución. Esas son como las tres cosas grandes que nos dicen que podría funcionar. Además, el perfil de seguridad y efectividad ha sido ampliamente estudiado y tiene buena penetrancia hacia segmentos externos de fotorreceptores y EPR. Entonces, buscando la evidencia es muy contradictoria en realidad. Hay muchos estudios que dicen que sí funciona, hay otros que dicen que no funciona, comparando con placebo, con terapia fotodinámica, con LASIK. Entonces, tenemos muchas contradicciones acá. En el 2015 hay una revisión sistemática con metaanálisis de Cochrane y ellos estudiaron 2 estudios de antiangiogénicos, terapia fotodinámica, láser, beta bloqueadores, inhibidores de la anidrasa carbónica y tratamiento con H. pylori. Sin embargo, solo hay 2 estudios para cada tratamiento, lo cual no es significativo. Ellos en las conclusiones descubrieron que los datos no eran suficientes para recomendaciones con buena evidencia y en ese momento no se identificó contraindicación para considerar la observación como estrategia inicial. En este otro análisis sistemático con metaanálisis, este también del 2015, aquí compararon en corioretinopatía central serosa aguda, terapia fotodinámica versus placebo o antiangiogénico versus placebo, a 1 mes y a 12 meses. Entonces, ¿qué encontraron? En antiangiogénico versus placebo, el antiangiogénico era mejor a 1 mes, era seguro, pero no había evidencia a largo plazo. En terapia fotodinámica, hasta 12 meses era mejor terapia fotodinámica que placebo. Entonces, la terapia fotodinámica como tratamiento temprano para la corioretinopatía central serosa aguda se asoció a mejores resultados a largo plazo en cuanto a agudeza visual y desenlaces anatómicos, es decir, grosor macular central. El antiangiogénico ayuda a acelerar la recuperación de la agudeza visual, es decir, vamos a tener que se resuelve el desprendimiento seroso y se recupera la visión más rápidamente. Sí, y tenemos mejoría visual y anatómica a corto plazo. Sin embargo, no se ha observado ventaja a largo plazo. No tenemos evidencia de que funcione a largo plazo, pero todos mencionan que hay pocos estudios. Este metaanálisis también es muy importante porque pues, evalúan la efectividad de los antiangiogénicos en corioretinopatía central serosa. Es una revisión sistemática de 14 estudios, 266 ojos, y las medidas de desenlace eran la agudeza visual y el grosor macular central. Ellos compararon antiangiogénico versus placebo y encontraron superioridad anatómica y visual en la corioretinopatía central serosa crónica. En la aguda no hay evidencia de superioridad. Pero fíjense otra vez lo que les decía, que solo se analizan siempre resultado visual y resultado anatómico. Entonces no hay calidad visual u otros parámetros. Pero acá solo sirve para crónica. En este estudio es muy interesante porque tenemos 77 ojos y aquí evaluaron la eficacia a 1 año de bevacizumab en corioretinopatía central serosa. Entonces lo evaluaron en 3 grupos de corioretinopatía central serosa. Una crónica, aquí lo tomaron como 4 meses, como les había dicho, en general desde 3 a 6 meses que es crónica, aquí lo tomaron como 4 meses. También cogieron pacientes con corioretinopatía central serosa recurrente, que significa que haya vuelto a tener líquido subretiniano después de 3 meses de resolución, y también ojos con corioretinopatía central serosa atípica, que la definieron como multifocalidad, desprendimiento de retina extenso y atrofia del EPR. A estos pacientes le dieron bevacizumab intravitreal cada 6 semanas hasta que hubiera resolución del desprendimiento de retina, y si no, pues seguían usándolo. Entonces, las medidas de desenlace otra vez fueron visión y anatómico. Entonces, la reducción del grosor macular central a 1 año se obtuvo en los 3 grupos
y la mejoría visual solo en los pacientes con corioretinopatía central serosa crónica y recurrente. Esto que es importante, que incluso en la recurrente, con el uso crónico de bevacizumab intravitrio, se logró tener una reducción del grosor macular central y una mejoría de la agudeza visual, es decir, que se logró controlar esta recurrencia. Y en estas ya vamos a ver que hay unos estudios que nos hablan del manejo agudo de antiangiogénicos. Este estudio es del 2013, que aquí no tenemos 20 pacientes con corioretinopatía central serosa aguda. Los aleatorizaron a ranibizumab o a observación a 6 meses. Entonces, resultados aquí es muy interesante porque todos los pacientes tuvieron mejoría visual, a todos les disminuyó el grosor macular central y a todos tuvieron resolución del desprendimiento de retina sin diferencia significativa. Entonces, uno diría, es igual observación o antiangiogénicos, pero aquí en rojo está lo que es muy importante. El tiempo de resolución del desprendimiento de retina es menor en el grupo con ranibizumab. Y es bastante, miren, porque en el grupo de observación resuelve generalmente en 13 semanas, más o menos 3, y en el grupo con ranibizumab en 4 semanas. ¿Por qué es importante? Porque recuerden que el pronóstico visual depende del tiempo de la enfermedad y el tiempo de resolución. Entonces, aunque no haya evidencia contundente, uno dice, pues si mejora antes, puede que haya menos daño de los fotorreceptores. Sin embargo, no está comprobado. Y este otro estudio que encontré, este es con bevacizumab y ranibizumab también en el tratamiento agudo de la corioretinopatía central serosa. Aquí cogieron a 7 pacientes con corioretinopatía central serosa agudo y los aleatorizaron, 27 observación, 23 bevacizumab y 20 a ranibizumab. Nuevamente todos tuvieron mejoría visual, todos tuvieron disminución del grosor macular central y a todos les resolvió el desprendimiento de retina sin diferencias a 12 meses. Otra vez que cambió el tiempo de resolución. Entonces, en el grupo de observación mejoró como lo que está descrito en 3.5 meses y en los otros 2 grupos mejoró aproximadamente en 1 mes. Entonces, sí es algo claro que el uso de antiangiogénicos disminuye el tiempo que el paciente permanece con desprendimiento seroso de la retina. Entonces, disminuir el tiempo de duración del desprendimiento de retina con antiangiogénicos podría reducir el riesgo de generación de fotorreceptores y el riesgo de generación del EPR. Y recordemos siempre que los factores pronósticos más importantes son la integridad y unión de segmento interno y externo de fotorreceptores y la duración de la enfermedad. Entonces, en conclusión, actualmente no tenemos evidencia suficiente que respalde el uso rutinario de antiangiogénicos en corioretinopatía central serosa. Si me dicen, ¿podemos con la evidencia que hay hasta hoy decir que toca usar antiangiogénicos? No, no tenemos la respuesta, no está escrito en la literatura. Entonces, todas las conductas que se están tomando estarían soportadas, porque también hay muchos metaanálisis que dicen que se puede hacer la observación como tratamiento, solo tratar los crónicos. Sin embargo, la exposición que les estoy dando es como para abrir una puerta y decir que este manejo sí podría acelerar el tiempo, eso sí ya está comprobado, y un tratamiento temprano sí podría tener mejores desenlaces visuales, funcionales y anatómicos a largo plazo. Entonces, en realidad nos faltan estudios con mayor número de pacientes, mayor tiempo de seguimiento y sobre todo con mejores medidas de desenlace en esta patología, está afectándose la visión como tal, que un paciente logra 20/20, sino que muchas veces tienen 20/20 con una calidad visual no tan buena. Entonces, pues, esta era la exposición de hoy. Muchas gracias.